una sesión más de trabajo de cálculo vectorial y en este video podrás observar cómo calcular el volumen del paralelepípedo generado por los vectores U, V y W. Vamos a reescribir los vectores en forma estándar. El vector U equivale en forma estándar a 1 la componente en I, 0 la componente en J y 4 la componente en K. Mientras que el vector V equivale a 1, 3 y 1. Y el vector W equivale a menos 4, 2 y 6. Ahí están los vectores en forma estándar. Vámonos ahora a trazar los ejes del octante para localizar geométricamente estos vectores. Una vez que ya tenemos los ejes del octante, comencemos a localizar el vector U, que dice 1 en X. Entonces tendremos aquí una unidad sobre el eje X, y luego dice 0 en Y, no nos movemos, nos quedamos aquí, y luego dice 4 en Z. Trazamos una línea paralela al eje de las Z y nos movemos 4 unidades. Y aquí tendríamos el vector U. Como se trata de un vector, vamos a unirlo con el origen, y quedaría de esta forma. Quedaría así. Este sería el vector U. Vámonos ahora a localizar en el espacio tridimensional el vector V, que dice 1 en X. Una unidad sobre el eje X, luego dice 3 en Y. Trazamos una línea paralela al eje de las Y y vamos a movernos 3 unidades. Sería 1, 2 y 3 unidades. Y luego dice 1 en Z, trazamos una línea paralela al eje de las Z y nos movemos una unidad. Y como se trata de un vector, vamos a unirlo con el origen. Y quedaría de esta forma. Quedaría así. Y entonces aquí tendríamos el vector V. Y finalmente vamos a localizar el vector W con componentes menos 4 en X. A partir del origen sería menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Luego dice 2 en Y, trazamos una línea paralela al eje de las Y y vamos a movernos 2 unidades. Y finalmente dice 6 en Z, línea paralela al eje de las Z y vamos a movernos 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Y lo mismo, como se trata de un vector, lo unimos con el origen. Y quedaría de esta manera. Quedaría así. Y este sería nuestro vector W. Bueno, una vez que ya tenemos los tres vectores, lo que vamos a hacer ahora es traslación de vectores para formar el sólido solicitado, que es el paralelepípedo. Vamos a tomar el vector V y vamos a trasladarlo hacia el vector U. Entonces tomamos el vector V y lo trasladamos hacia el vector U, quedando de esta manera. Este sería V'. Y ahora vamos a tomar el vector U y vamos a trasladarlo hacia el vector V, quedando de esta manera. Este sería U'. Ahora vamos a tomar al vector W y vamos a trasladarlo hacia donde se unen los demás vectores. Entonces hagamos esto, tomamos el vector W, aquí está el vector W, y lo trasladamos hacia los demás vectores, quedando así de esta manera. Quedando así. Vamos a graficarlo. Quedando así. Este sería W'. Y hacemos lo mismo con el que sigue. Tomamos de nueva cuenta el vector W y lo trasladamos hacia los otros, hacia donde se unen los otros vectores. Quedando aquí el vector. Vamos a dibujarlo. Y quedaría de esta manera. Aquí está otro W'. Tomamos el vector W y lo trasladamos hacia donde se unen los otros vectores. Quedando así de esta manera. Así. Ahí está el vector W', el otro vector W'. Entonces ya tomamos a W y ya lo trasladamos hacia los otros donde se unen los demás vectores.
Y finalmente, tú ya puedes ir observando cómo se forma el paralelepípedo, que es una especie de cubo inclinado. Finalmente vamos a tomar este V y lo trasladamos hacia la parte de arriba para cerrar y formar el paralelepípedo. Tomamos este otro V' y lo trasladamos hacia arriba para ir cerrando el paralelepípedo. Hacemos lo mismo con este vector U, lo tomamos y lo trasladamos hacia arriba. Para ir cerrando la figura, tomamos el vector U' y lo subimos, lo trasladamos hacia arriba. Y este sería el otro vector U'. Y ahí tú puedes observar lo que te comentaba, el paralelepípedo es como una especie de cubo inclinado. Ya puedes observar tú la figura. Y lo importante de este ejercicio de manera inicial es, tú pudiste observar cómo a través de tres vectores que tienen un vértice en común, cómo se formó esa figura, ese paralelepípedo. Vámonos ahora a la parte analítica. Esta que tenemos aquí es la fórmula del volumen del paralelepípedo, que dice valor absoluto de U cruz B por W, conocido como producto triple escalar. Entonces vámonos en orden. Lo primero que tendríamos que realizar es el producto cruz entre U y V. Entonces producto vectorial, U cruz B, donde el primer renglón, así como lo vimos en las sesiones anteriores, en los videos anteriores, primer renglón es la base canónica, I, J y K. Segundo renglón, lo que vale el vector U, las componentes del vector U, que son 1 en I, 0 la componente en J y 4 la componente en K. Vector V, que dice 1 la componente en I, 3 la componente en J y 1 la componente en K. Entonces, primer renglón base canónica, segundo renglón las componentes de U, tercer renglón las componentes de V. Y vamos a resolver este determinante de 3×3 utilizando el método de Sarros, que consiste en adjuntar las primeras dos columnas, I1 y 1, segunda columna, J, 0 y 3. Vamos trazando diagonales a la derecha y en la primera diagonal vamos a multiplicar los elementos de esa diagonal y 0 por cualquier elemento sería 0. Siguiente diagonal, multiplicamos 1 por 4, da 4, por J quedaría 4J. Tercer diagonal, multiplicamos los elementos, 3 por 1, 3, por K quedaría 3K. Vámonos ahora con las diagonales, por las diagonales en sentido contrario. Recuerda que las diagonales en sentido contrario llevan un signo menos por default. 0 por cualquier número o elemento quedaría 0. Siguiente diagonal, a la de la izquierda con un signo menos, multiplicamos 3 por 4, 12. Por I quedaría 12i, por el menos quedaría menos 12i. Siguiente diagonal con un signo menos, 1 por 1 da 1, por J quedaría J, por el menos sería menos J. Simplificamos términos semejantes y entonces el resultado de U cruz B es, comenzando con los que tienen I, que sería menos 12, es el único. Ahora los que tienen J, menos J, menos una J más 4J quedaría más 3J. Y finalmente los que tienen K, es el único, se queda como está. Y entonces ahí está el vector resultante del producto cruz entre U y V. Si lo ponemos en forma estándar quedaría de la siguiente manera, quedaría como menos 12, 3 y 3. Una vez que ya tenemos U cruz B, ahora ese vector resultante vamos a multiplicarlo, a realizar el producto punto por el vector W. Entonces hagamos esa operación. U cruz B, vamos a realizar el producto punto por W. Y entonces vamos a indicarlo, sería U cruz B que nos quedó menos 12, 3 y 3 por el vector W, producto punto por W, que en forma estándar vale menos 4, 2 y 6. Y bueno, para hacer el producto punto también ya lo hemos visto en sesiones, en videos anteriores, donde es una multiplicación término a término, primero por primero. Lo voy a indicar, menos 12 por menos 4, más segundo por segundo, que sería 3 por 2, más, y tendríamos ahora tercero por tercero, 3 por 6.
Simplifiquemos y nos va a quedar menos 12 por menos 4 da más 48. 3 por 2 queda 6 y 3 por 6 quedaría 18. Vamos a juntar esos tres términos y el resultado es 72. Y finalmente lo que resta aplicar es el valor absoluto. Este valor absoluto lo único que hace es, en caso de que a la hora que realices el producto punto te quede un resultado negativo, nada más el valor absoluto lo vuelve positivo. Que en este caso, bueno, al aplicar el valor absoluto, pues se queda como está. Si le aplicamos valor absoluto a este resultado, nos quedaría lo mismo, nos quedaría 72 unidades cúbicas. Ese sería el volumen de este paralelepípedo. ¿Sale? Entonces nos quedó 72 unidades cúbicas. Estamos hablando de unidades cúbicas porque no están definidas aquí si son centímetros, metros, etcétera, etcétera. 172 unidades cúbicas, recuerda, estos símbolos denotan valor absoluto, que van a volver positiva la cantidad en caso de que al final quede por ahí un resultado negativo. Entonces aquí lleva un valor absoluto que se aplica al final. Y bueno, entonces ahí está la solución de este ejercicio. Se pedía determinar el volumen del paralelepípedo y lo importante es que tú aprendiste a construir geométricamente lo que es el paralelepípedo. Observaste cómo a partir de tres vectores se puede generar esta figura y también ya pudiste observar cómo realizarlo de manera analítica. El producto triple escalar, primero el producto cruz, después el producto punto y finalmente el valor absoluto. Y entonces ahí está un ejercicio más para que continúes ampliando tus conocimientos.